El canto de la ceniza. En el corazón del Valle de las Cenizas, donde el aire olía a hollín y a promesas rotas, y los árboles se alzaban como esqueletos calcinados bajo un cielo gris perpetuo, vivía Saria, una joven con manos manchadas de carbón y un alma que ardía como una chispa en la penumbra. Telbren, su mundo, era un reino fracturado por una guerra antigua entre los forjadores de fuego, que veneraban las llamas como portadoras de verdad, y los tejedores de silencio, que creían que solo en la quietud se hallaba la sabiduría. Siglos atrás, los dioses, cansados de la contienda, castigaron a Telbren con un diluvio de ceniza que sepultó sus ciudades, dejando un valle donde el sol apenas se filtraba, tiñendo el horizonte de un gris que pesaba como un lamento. En ese mundo roto, las leyendas susurraban sobre la llama eterna, una chispa divina oculta en las ruinas de Baltar, capaz de purificar el pasado y devolver la esperanza a un futuro cubierto de cenizas. Saria creció en una aldea al borde del valle, donde el viento traía un sabor amargo que se pegaba a la lengua como un recuerdo no deseado. Desde niña recolectaba fragmentos de vidrio fundido entre las cenizas, reliquias de un Telbren olvidado que brillaban como lágrimas solidificadas bajo la luz tenue. Sus dedos, callosos y negros, parecían contar historias de esfuerzo, pero sus ojos, del color del ámbar pulido, ardían con una curiosidad que desafiaba la penumbra. Los ancianos, con rostros arrugados como pergaminos quemados, narraban junto a fogatas temblorosas que la llama eterna no era solo fuego, sino el poder de redimir los errores de la humanidad. «Si la encontramos», le susurraba Saria a su amigo de infancia, Thorin, mientras apilaban leña bajo un cielo que parecía derrumbarse. Podremos sanar Telbren, devolverle su luz y borrar las cicatrices de la guerra. Thorin, un joven de cabello desordenado como hierba seca y una voz suave como el susurro de las hojas muertas, fruncía el ceño, sus manos deteniéndose en la madera. El fuego quema, Saria. ¿Y si nos consume antes de que podamos salvar nada? La paz también está en el silencio. Una noche, cuando el viento ululaba como un lamento y la ceniza caía como nieve silenciosa, Saria se aventuró sola a un túmulo al borde del valle, un lugar evitado por los aldeanos por temor a los espíritus de los caídos. El aire olía a humo antiguo y a resina quemada, y el suelo crujía bajo sus botas como si estuviera hecho de huesos pulverizados. Allí, entre raíces retorcidas y piedras que parecían susurrar, encontró un medallón de bronce, su superficie grabada con símbolos que danzaban bajo la luz de una luna rota. El metal estaba cálido, como si guardara un latido propio, y emitía un aroma a carbón y sueños olvidados. Los símbolos trazaban un camino hacia las ruinas de Baltar, un laberinto de piedra y fuego donde, según las leyendas, la llama eterna aguardaba, custodiada por los ecos de los forjadores y los tejedores. Al amanecer, Saria corrió a buscar a Thorin, sus manos temblando de emoción mientras sostenía el medallón contra su pecho. «Es nuestra oportunidad», dijo, su voz vibrando como una llama que se niega a apagarse. Thorin, con el rostro ensombrecido por la duda, apretó los labios. «Si vas, voy contigo», murmuró, aunque sus ojos, del color de la tierra húmeda, reflejaban un miedo que no podía nombrar. Partieron al alba, cuando el valle estaba envuelto en una bruma que olía a carbón y recuerdos rotos. El camino los llevó por senderos donde la ceniza formaba dunas que crujían bajo sus pasos, como si el suelo estuviera vivo y resentido. El aire era pesado, cargado de un zumbido constante, como si el valle respirara con dificultad, exhalando su dolor en cada ráfaga. Saria sentía el pulso de la tierra bajo sus botas, un latido lento y desigual que parecía advertirles de los peligros por venir. «El mundo nos observa»,
dijo, deteniéndose ante un río de lava endurecida, su superficie negra brillando como obsidiana bajo la luz difusa. Debemos ser valientes, como las llamas que no se rinden ante el viento. Thorin, con las manos apretadas hasta que los nudillos palidecieron, asintió. Pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Sus pasos resonaban en el valle, acompañados solo por el crujir de la ceniza y el lamento lejano del viento. En el bosque de las sombras ardientes, donde los árboles eran cenizas petrificadas que aún desprendían un calor fantasmal, encontraron a Beira, una anciana que vivía sola en una cueva iluminada por hongos fosforescentes que brillaban como estrellas atrapadas. Su cabello era blanco como la nieve, pero sus ojos ardían como brasas, y su voz tenía la cadencia de una canción que había sobrevivido al tiempo. «Buscáis la llama eterna», dijo sin preámbulos, mientras molía raíces que olían a tierra quemada y a recuerdos amargos. «¿Sabéis lo que pide?» Saria, con el medallón apretado contra su pecho, respondió con firmeza. «La redención siempre tiene un costo. Estoy dispuesta a pagarlo». Beira sonrió, sus dientes brillando como cuarzo en la penumbra. «No es redención lo que ofrece, niña, es verdad. Y la verdad quema más que cualquier fuego. Pero venid, os guiaré». Saria y Thorin intercambiaron miradas, la confianza luchando contra la duda, pero aceptaron. Beira conocía los secretos del valle y sin ella las ruinas de Baltar seguirían siendo un sueño inalcanzable. Beira los llevó por senderos donde el suelo temblaba como si estuviera a punto de partirse, y el aire se volvía más caliente, oliendo a metal fundido y a promesas rotas. Mientras caminaban, narraba historias de los forjadores y los tejedores, cómo su guerra había desgarrado Telbren, cómo los forjadores quemaban todo en busca de una claridad que nunca encontraron, mientras los tejedores ahogaban el mundo en silencio, buscando una paz que se les escapaba. «La llama no elige bandos», advirtió, mientras el viento llevaba cenizas que danzaban como fantasmas. «Os mostrará lo que sois, no lo que queréis ser». Saria escuchaba, su corazón dividido entre la esperanza de un Telbren renacido y la duda que crecía como una sombra. En las noches, cuando se acurrucaba junto a Thorin bajo mantas raídas, sentía el calor de su cuerpo y el ritmo de su respiración como un eco del latido del valle. «Si encontramos la llama», le susurró una vez, su aliento cálido contra su mejilla, «te prometo un mundo sin cenizas, un lugar donde podamos ser libres». Thorin, apretando su mano, murmuró: «Solo quiero un mundo contigo, Saria». Sus palabras, suaves pero pesadas, se clavaron en el corazón de Saria como una chispa que no se apaga. El viaje los puso a prueba. En el paso de los ecos, un desfiladero donde el viento llevaba las voces de los caídos, Saria oyó sus propios miedos susurrados. «No eres suficiente. Fallarás. Arderás como el resto». Las voces eran como cuchillos de hielo, cortando su resolución. Thorin, pálido, confesó que escuchaba las voces de sus padres, perdidos en la guerra, acusándolo de haberlos olvidado. Beira, imperturbable, les enseñó a cantar una melodía antigua, un canto que vibraba como un desafío al valle. «El canto es resistencia», dijo, y su voz resonó, haciendo temblar la ceniza a su alrededor. Saria, con lágrimas quemando sus ojos, cantó hasta que su garganta ardía, y por primera vez sintió que el valle la escuchaba, como si su voz pudiera calmar su ira. Thorin, con la voz temblorosa, se unió, y juntos tejieron un escudo de sonido que ahogó los ecos, aunque no sus miedos. Más adelante, en el llano de las brasas, donde el suelo estaba cubierto de cenizas que aún humeaban, enfrentaron una tormenta de fuego.
llamas que surgían del suelo como espectros, oliendo a azufre y furia. Saria, con el medallón quemando contra su piel, lideró el camino, saltando entre las brasas mientras el calor le abrasaba las piernas. Thorin, detrás, gritó su nombre cuando una llama lo rozó, dejando una quemadura roja en su brazo. Beira, con una agilidad que desafiaba su edad, los guió hacia un refugio de piedra, sus manos moviéndose como si tejieran el aire mismo. «El fuego prueba el corazón», dijo, mientras el rugido de las llamas llenaba el aire. Saria, con el rostro cubierto de hollín, sintió una chispa de duda. ¿Y si la llama eterna era solo otra trampa, otro castigo de los dioses? Las ruinas de Baltar surgieron al amanecer del 10º día, un espejismo de torres de piedra negra que parecían absorber la luz, rodeadas de brasas que flotaban como luciérnagas en un sueño febril. El aire olía a azufre y a promesas rotas, y el suelo vibraba con un calor que subía por las piernas como una advertencia. En el corazón de las ruinas encontraron la llama eterna, una esfera de fuego suspendida en el aire, pulsando como un corazón, su luz tan intensa que dolía mirarla, como si intentara ver el alma misma. Pero no estaban solos. Una figura emergió de las sombras, un ser de ceniza y llamas, con ojos que eran pozos de brasas ardientes. «Soy el guardián del fuego», dijo, su voz como el crepitar de un incendio que consume un bosque. «Para tomar la llama, debéis ofrecer lo que os define, lo que os hace ser quienes sois». Saria, con el medallón quemando contra su pecho como un segundo corazón, dio un paso adelante. «Ofrezco mi deseo de redimir el pasado», dijo, su voz firme, aunque su corazón latía desbocado, como un tambor en una tormenta. El guardián rió, un sonido que hizo temblar las ruinas y levantó nubes de ceniza. «Eso no basta. La llama exige tu verdad más profunda, el núcleo de tu ser». Thorin, con el rostro pálido como la ceniza, gritó: «Saria, no lo hagas». Pero Beira, con una calma que desafiaba el calor abrasador, intervino, su figura encorvada proyectando una sombra larga sobre el suelo de piedra. «Tomad mi historia», dijo, su voz resonando como un cántico antiguo. «He llevado las cenizas de Telbren en mi alma, he visto la guerra y el silencio. Es suficiente». El guardián inclinó la cabeza y en un instante Beira se desvaneció en una nube de ceniza que danzó en el aire, dejando tras de sí un aroma a madera quemada y un silencio que pesaba como el mundo. El giro llegó cuando Saria tocó la llama. En lugar de poder, una oleada de visiones la envolvió. Su infancia con Thorin, construyendo castillos de ceniza que se derrumbaban con el viento. Las noches soñando con un Telbren libre de sombras, sus manos entrelazadas bajo un cielo gris. El amor que sentía por él, más fuerte que cualquier fuego. Un lazo que había resistido las dudas y los ecos del valle. La llama susurró en su mente, su voz como el rugido de un incendio contenido. «Elige, tu amor por Thorin o la redención de Telbren». Saria, con lágrimas evaporándose en su rostro por el calor, miró a Thorin, que temblaba bajo la luz de la llama, sus ojos suplicantes. «No quiero un mundo sin ti», dijo, y con un grito que resonó como un trueno en las ruinas, dejó que la llama la envolviera. Pero en lugar de consumirla, la llama se transformó, su luz suavizándose, extendiéndose por el valle como un amanecer que no había visto Telbren en siglos. El valle de las cenizas floreció. La ceniza se asentó, dando paso a brotes verdes que olían a tierra viva y a esperanza. El cielo se aclaró, dejando que el sol, tímido al principio, bañara el mundo en tonos dorados. Pero no fue la llama lo que trajo el cambio, sino la elección de Saria. Ella y Thorin regresaron a la aldea, exhaustos pero transformados, sus pasos más ligeros,
como si la ceniza ya no pesara en sus almas. Construyeron un altar, no para adorar el fuego, sino para cantar las historias de los que vinieron antes, los forjadores y los tejedores, Beira y los caídos. Enseñaron a los aldeanos que la redención no está en borrar el pasado, sino en abrazar lo que amas a pesar de sus cicatrices. Los niños de Telbren trepaban al altar, sus ojos brillando como el vidrio fundido que Saria solía recolectar, escuchando los cantos que narraban cómo el amor puede encender un mundo, incluso cuando está cubierto de cenizas. Y en las noches de Telbren, cuando el viento lleva el aroma de la tierra renacida y el cielo brilla con estrellas que ya nos esconden, los soñadores cierran los ojos imaginando a Saria, su figura recortada contra un horizonte limpio, su canto resonando como un faro en la oscuridad. No hablan de su hazaña, pero la sienten en el corazón. La verdadera libertad no es escapar de las cenizas, sino cantar a través de ellas, tejiendo con amor y resiliencia una luz que nunca se apaga. El llanto que atraviesa los ríos. Hace siglos, en un pueblo olvidado a orillas de un río interminable, cuyas aguas cantaban lamentos antiguos bajo un cielo que parecía siempre a punto de romperse, vivía María, una mujer cuya belleza era un destello que cegaba los sentidos. Su rostro, iluminado por ojos oscuros como el fondo del río y un cabello negro que caía como una cascada de medianoche, atraía a los hombres como luciérnagas a una llama. Pero María, con un corazón orgulloso y ambicioso, despreciaba a los humildes pescadores y campesinos que cortejaban su atención con manos callosas y promesas sinceras. En su alma ardía un sueño: casarse con un caballero rico que la arrancara de las calles embarradas de la aldea, llevándola a un mundo de sedas y banquetes donde su belleza sería venerada como un tesoro. Ese sueño se hizo realidad cuando llegó al pueblo Diego, un joven hacendado de mirada afilada y palabras que goteaban como miel. Su caballo relinchaba bajo el sol y su capa ondeaba con un brillo que olía a riqueza y poder. Diego cortejó a María con promesas de amor eterno, susurrándole visiones de un futuro donde ella reinaría como reina. María, deslumbrada, se dejó llevar por sus palabras y pronto se casaron en una ceremonia que hizo vibrar al pueblo con música y envidia. Tuvieron 3 hijos, cuyos ojos brillaban como reflejos del río al amanecer, y por un tiempo María vivió como si el mundo entero le rindiera pleitesía. La aldea, con sus chozas de adobe y su aroma a pescado y tierra húmeda, parecía un mal sueño olvidado, pero la felicidad de María era tan frágil como el cristal. Diego, con su corazón voluble, comenzó a desvanecerse en largos viajes, sus promesas enfriándose como el viento que soplaba desde el río en las noches de invierno. Los rumores llegaron como serpientes. Diego había encontrado a otra mujer, una noble de la ciudad con joyas que eclipsaban el brillo de María. Cuando él regresó al pueblo, su mirada ya no buscaba a María. Sus labios, antes dulces, estaban mudos. Una noche, bajo un cielo cargado de nubes que olían a tormenta, Diego confesó su traición y partió, dejando a María con un corazón roto y 3 hijos que lloraban sin entender. El dolor de María se transformó en una furia que ardía como un incendio sin control. Los celos la consumían. Sus noches llenas de pesadillas donde veía a Diego riendo con otra, mientras ella se desvanecía en la penumbra de la aldea. Su orgullo, que una vez la había elevado, ahora la cegaba. Una noche, cuando la luna se escondía tras nubes negras y el río rugía como un animal herido, María, en un arrebato de rabia y desesperación, tomó a sus hijos y los llevó a la orilla. El agua, fría y oscura, reflejaba sus rostros pálidos. «Si no puedo tenerlo todo», murmuró, con una voz
que no parecía la suya. No tendré nada. Con manos temblorosas arrojó a sus hijos a las aguas, sus pequeños cuerpos tragados por la corriente que gorgoteaba como una risa cruel. El instante en que la corriente se los llevó, María despertó de su locura. El velo de su furia se desgarró, y un grito desgarrador escapó de su garganta, resonando como un trueno roto. Corrió tras ellos, tropezando en la orilla fangosa, sus manos arañando el agua que olía a musgo y a muerte. «¡Mis hijos!», gritaba, mientras el río, indiferente, se llevaba sus voces. Pero era tarde. La corriente, implacable, los había reclamado, y María quedó sola, con el eco de su llanto rebotando contra las rocas. La culpa la devoró como un fuego lento. Abandonó su hogar, vagando por el pueblo con el cabello suelto como un sudario negro, los pies descalzos sangrando sobre la tierra fría. Sus lamentos, ¡ay, mis hijos! Messi, eran un canto fúnebre que helaba la sangre de quienes lo escuchaban. Los aldeanos cerraban sus puertas al verla, temiendo que su dolor fuera contagioso. María, consumida por el remordimiento, se aferraba a la orilla del río, sus lágrimas mezclándose con las aguas que parecían burlarse de ella. Una noche, bajo un cielo sin estrellas, su cuerpo colapsó en la ribera, su último aliento escapando como un suspiro que el viento llevó lejos. Pero su alma, atrapada por el peso de su crimen, no encontró descanso. Desde entonces, en las noches de luna llena, cuando el río brilla como un espejo roto y el viento huele a sal y a secretos, los viajeros aseguran escuchar el llanto de María, un gemido que atraviesa el aire como una flecha. Dicen que aparece vestida de blanco, su figura flotando sobre las aguas, etérea como la niebla, con el cabello ondeando como algas negras y unos ojos huecos que reflejan las estrellas. Los pescadores, al remar en la penumbra, juran haberla visto sentada en canoas abandonadas, sus manos vacías, buscando en el agua lo que nunca recuperará. «¡Ay, mis hijos!», resuena su voz. Un lamento que parece surgir del propio río, mezclándose con el murmullo de las olas. Los padres del pueblo, con rostros endurecidos por el miedo, advierten a sus niños: «No salgas de noche, o la Llorona vendrá por ti, creyendo que eres uno de los suyos». Los marineros, curtidos por años en el río, cuentan que la han visto en la proa de sus barcas, su figura temblando como un reflejo roto, sus ojos vacíos buscando algo que el agua nunca devolverá. Los peregrinos que cruzan el pueblo en busca de redención narran una experiencia más inquietante. Al escuchar su llanto, sienten que sus propias culpas, enterradas en lo más profundo de sus corazones, despiertan como brasas avivadas por el viento. Es como si la voz de María, cargada de un dolor antiguo, hablara directamente a los errores que cada uno lleva en silencio. Una palabra no dicha, una promesa rota, una herida infligida. Con el paso de los siglos, el mito de la Llorona creció, extendiéndose como las raíces de un árbol que se hunden en la tierra. Ya no era solo la madre que perdió a sus hijos. Se convirtió en un símbolo del remordimiento que no se apaga, de las decisiones que, una vez tomadas, atan el alma a un lamento eterno. Los ancianos, sentados junto al fuego, contaban que el río mismo guardaba su historia, sus aguas, susurrando las lecciones que María nunca aprendió en vida. Que el orgullo ciega, que la furia destruye, y que el amor, cuando se traiciona, deja un vacío que ningún río puede llenar. En las noches más oscuras, algunos aldeanos aseguraban haber visto algo más. Decían que, en ciertos recodos del río donde las aguas se aquietaban, la figura de María se detenía, no para buscar a sus hijos, sino para mirar al cielo, como si pidiera perdón a las estrellas. Un anciano,
con la voz quebrada por los años, juraba haberla oído susurrar. No un lamento, sino una súplica, que mi dolor enseñe lo que yo no supe. Nadie sabía si era verdad o un eco del viento, pero quienes lo escuchaban sentían un escalofrío, como si el río mismo les hablara. El pueblo cambió con el tiempo. Las chozas de adobe dieron paso a casas de piedra, y las barcas de los pescadores se volvieron más grandes, desafiando la corriente. Pero el llanto de la Llorona seguía vivo, resonando en las noches de luna, un recordatorio de que las culpas ocultas nos persiguen como fantasmas. Los niños, ahora con linternas en lugar de velas, aún temblaban al escuchar su nombre. Los viajeros, al cruzar el puente que reemplazó a los viejos senderos, sentían un frío inexplicable, como si el río guardara un secreto que no podía olvidar. Y así, el llanto de María sigue atravesando los ríos. No solo el de su aldea, sino todos los ríos del mundo, porque cada ser humano en su corazón lleva un eco de aquello que hizo, o no hizo, y que ya no puede cambiar. Su historia no ofrece consuelo, pero sí una verdad silenciosa. No hay río lo bastante profundo para lavar las culpas, pero la redención comienza cuando enfrentamos nuestro dolor y con valentía buscamos reparar lo que rompimos, aunque sea con un canto roto bajo las estrellas. El susurro de las hojas caídas. En el corazón del bosque de los susurros, donde los árboles se alzaban como guardianes antiguos y el aire olía a musgo y a tiempo detenido, vivía Elía, una joven con manos que parecían tejer historias en cada movimiento y unos ojos verdes que reflejaban el verdor perdido del mundo. Su hogar era Baeloria, un reino donde las estaciones habían dejado de girar, atrapado en un otoño eterno tras un pacto roto con los espíritus del bosque. Siglos atrás, los habitantes de Baeloria, cegados por la codicia, talaron el árbol madre, un roble sagrado cuya savia era la vida misma del bosque. Enfurecidos, los espíritus maldijeron la tierra, condenándola a un ciclo de hojas caídas que nunca reverdecían. Las leyendas, susurradas por los ancianos junto a hogueras que apenas calentaban, hablaban de la canción del renacer, una melodía oculta en el corazón del bosque, capaz de despertar la primavera y romper la maldición. Elía creció en una aldea al borde del bosque, donde el crujir de las hojas bajo los pies era el único canto que conocían. Desde niña recogía pétalos secos y ramas rotas, buscando en ellos ecos de un mundo que nunca había visto. Su cabello, del color de la corteza húmeda, se enredaba con el viento, y su risa, aunque rara, sonaba como un arroyo olvidado. Los ancianos contaban que la canción del renacer no era solo música, sino un acto de amor por la tierra, capaz de sanar lo que la codicia había roto. Si la encontramos, le decía Elía a su hermano mayor, Corin, mientras trenzaban cuerdas de lino bajo un cielo dorado por las hojas, podremos traer de vuelta la primavera, devolverle la vida a Baeloria. Corin, un hombre de hombros anchos y voz grave como el rumor de las ramas, negaba con la cabeza. El bosque no perdona a Elía. ¿Y si su precio es más de lo que podemos dar? Una noche, cuando el viento llevaba un aroma a tierra húmeda y a promesas antiguas, Elía se aventuró al límite del bosque, donde los árboles parecían susurrar secretos. Allí, bajo una raíz que se retorcía como una mano abierta, encontró un colgante de madera tallada, su superficie grabada con líneas que parecían notas de una melodía perdida. El colgante estaba frío, pero vibraba bajo sus dedos, exhalando un olor a savia y a recuerdos. Las líneas trazaban un mapa hacia el corazón del bosque, un lugar que los aldeanos evitaban, temiendo a los espíritus que aún lloraban la pérdida del árbol madre. Al amanecer,
Elia mostró el colgante a Corin, sus ojos brillando con una determinación que hacía temblar el aire. «Es nuestra oportunidad», dijo, su voz como un canto que desafiaba el silencio. Corin, con el rostro endurecido por la preocupación, apretó los puños. «Si vas, no te dejaré sola», murmuró, aunque el miedo en sus ojos era más profundo que el bosque mismo. Partieron al alba, cuando el bosque de los susurros estaba envuelto en una niebla que olía a hojas mojadas y a olvido. El camino los llevó por senderos donde las ramas crujían como si hablaran y el suelo estaba cubierto de hojas que susurraban con cada paso. El aire era espeso, cargado de un murmullo constante, como si los espíritus del bosque observaran desde las sombras. Elías sentía el latido de la tierra bajo sus pies, un ritmo lento que parecía advertirles. «El bosque nos prueba», dijo, deteniéndose ante un claro donde las hojas formaban un tapiz dorado que brillaba bajo un rayo de sol perdido. «Debemos ser fuertes, como las raíces que sostienen los árboles». Corin, con las manos apretadas en el mango de su hacha, asintió, pero su silencio pesaba como una sombra. En el valle de las hojas silenciosas, donde los árboles estaban desnudos y el aire vibraba con un silencio que dolía en los oídos, encontraron a Lirien, una anciana que vivía en una cabaña tejida con ramas vivas. Su piel era como corteza arrugada y sus ojos, del color de la savia seca, parecían ver más allá del mundo. «Buscáis la canción del renacer», dijo, mientras trituraba hojas que olían a tierra y a tiempo perdido. «¿Sabéis lo que pide?» Elia, con el colgante apretado contra su pecho, respondió: «La redención siempre tiene un costo. Estoy lista para pagarlo». Lirien sonrió, sus labios curvándose como una rama doblada por el viento. «No es redención lo que ofrece, niña, es verdad, y la verdad corta más profundo que cualquier hacha». Lirien se unió a ellos, guiándolos por senderos donde el suelo temblaba, como si el bosque estuviera despierto. Contaba historias del árbol madre, cómo su savia había alimentado a Baeloria, cómo su caída había roto el equilibrio entre los hombres y los espíritus. «La canción no es un premio», advirtió, mientras el viento llevaba el aroma de hojas podridas. «Es un espejo. Os mostrará lo que sois, no lo que deseáis». Elía escuchaba, su corazón dividido entre la esperanza de un mundo verde y la duda que crecía como musgo en su alma. En las noches, cuando se acurrucaba junto a Corin bajo un dosel de ramas, sentía el calor de su respiración y el peso de su lealtad. «Si encontramos la canción», le susurró una vez, su voz suave contra el crujir de las hojas. «Te prometo un mundo donde los árboles nunca mueran». Corin, apretando su mano, murmuró: «Solo quiero que estés a salvo, Elia». El viaje los puso a prueba. En el sendero de los susurros rotos, donde el viento llevaba voces de los antiguos habitantes de Baeloria, Elia oyó sus propios miedos. «No eres suficiente. Destruirás lo que amas. El bosque te reclamará». Las voces eran como agujas pinchando su corazón. Corin, con sudor en la frente, confesó que escuchaba las voces de sus padres, muertos por la maldición, acusándolo de haberlos olvidado. Lirien, con una calma que desafiaba el murmullo, les enseñó a entonar un canto antiguo, una melodía que vibraba como el latido del bosque. «El canto es memoria», dijo, y su voz resonó, haciendo callar los susurros. Elía, con lágrimas en los ojos, cantó hasta que su garganta dolía y por primera vez sintió que el bosque la escuchaba, como si su voz pudiera sanar sus heridas. Más adelante, en el claro de las hojas eternas, donde las hojas caían pero nunca tocaban el suelo, enfrentaron una tormenta de viento que olía a savia y a furia.
Las ramas se agitaban como brazos enfurecidos y el aire rugía con la fuerza de un río desbocado. Elia, con el colgante vibrando contra su pecho, lideró el camino, esquivando ramas que caían como lanzas. Corin, detrás, gritó su nombre cuando una rama lo golpeó, dejando un corte en su mejilla que sangró como savia roja. Lírien, con una agilidad que desafiaba su edad, los guió hacia un refugio de raíces entrelazadas, sus manos moviéndose como si tejieran el viento. «El bosque prueba el corazón», dijo, mientras el rugido de la tormenta llenaba el aire. Elia, con el rostro cubierto de polvo y hojas, sintió una chispa de duda. ¿Y si la canción era solo un eco, otra trampa del bosque? El corazón del bosque apareció al amanecer del 10º día, un claro donde un roble muerto, más grande que cualquier otro, se alzaba como un rey caído. Sus ramas desnudas parecían alcanzar el cielo, y el aire olía a savia y a esperanza perdida. En el centro encontraron la canción del renacer, no una melodía audible, sino una esfera de luz verde que pulsaba como un corazón, flotando sobre un lecho de hojas. Pero no estaban solos. Una figura emergió del suelo, un ser de musgo y ramas, con ojos que eran pozos de savia brillante. «Soy el guardián del bosque», dijo, su voz como el crujir de 1000 hojas. «Para tomar la canción debéis ofrecer lo que os define». Elia, con el colgante quemando contra su piel, dio un paso adelante. «Ofrezco mi deseo de romper la maldición», dijo, su voz firme aunque su corazón temblaba como una hoja en el viento. El guardián rió, un sonido que hizo temblar el claro. «Eso no basta. La canción exige tu verdad más profunda». Corin, con el rostro pálido, gritó, «¡Elia, no!». Pero Lírien, con una calma que desafiaba la furia del bosque, intervino. «Tomad mi vida», dijo, su voz resonando como un cántico antiguo. «He caminado con el bosque, he llevado su dolor. Es suficiente». El guardián asintió, y Lírien se desvaneció en un remolino de hojas, dejando tras de sí un aroma a savia y un silencio que pesaba como el mundo. El giro llegó cuando Elia tocó la canción. En lugar de poder, una oleada de visiones la envolvió. Su infancia con Corin, corriendo entre los árboles, las noches soñando con un Baeloria verde, el amor que sentía por él, más fuerte que cualquier maldición. La canción susurró, «Elige, tu amor por Corin o la primavera de Baeloria». Elia, con lágrimas surcando su rostro, miró a Corin, que temblaba bajo la luz verde. «No quiero un mundo sin ti», dijo, y con un canto que resonó como un trueno, dejó que la canción la envolviera. Pero en lugar de consumirla, la canción se transformó, su luz extendiéndose por el bosque como un amanecer. El bosque de los susurros reverdeció. Las hojas caídas dieron paso a brotes nuevos y el aire se llenó del aroma de flores y vida. Pero no fue la canción lo que trajo el cambio, sino la elección de Elia. Ella y Corin regresaron a la aldea, transformados. Construyeron un santuario, no para adorar el bosque, sino para cantar sus historias, enseñando que el amor es la raíz que sostiene la vida. Incluso en un otoño eterno, los niños de Baeloria escuchaban, sus ojos brillando como la savia, aprendiendo que la resiliencia nace de elegir lo que importa, aunque el precio sea un sueño de primavera. Y en las noches de Baeloria, cuando el viento lleva el susurro de las hojas renacidas, los soñadores cierran los ojos imaginando a Elia, su figura recortada contra un cielo verde, su canto resonando como un faro. No hablan de su hazaña, pero la sienten. La verdadera libertad es tejer amor en un mundo de hojas caídas, un susurro que nunca se apaga.